Hola chavalitos, tendréis la oportunidad de escuchar mi aterciopelada voz mientras os explico cómo resolver un ejercicio sobre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Esto es similar a lo que hicimos el último día en clase, pero presenta algunas diferencias. Entonces vamos a verlas y con el ejemplo espero que seáis capaces de hacer algunos de los ejercicios que vienen en el libro de la materia. Bueno, este es similar a uno que cayó en selectividad, así que como dije vamos a enfocarnos en los ejercicios que han caído en selectividad anteriormente. Que como ya sabéis se ha pospuesto, que ya veremos si se mantiene la fecha o se retrasa, como es previsible. Bueno, se trata de un ejemplo en que una empresa vende mascarillas, que es una cosa que está muy de moda, y tiene un activo total de 10 millones de euros. Su beneficio antes de intereses e impuestos, PAI, con dosis, es de 6 millones de euros y paga un impuesto de sociedades del 30%. ¿Qué se pide? En primer lugar, determinar la rentabilidad económica, después la rentabilidad financiera y por último la rentabilidad financiera, pero suponiendo que se financia con un 50% de capital propio y el coste de capital ajeno es del 10%. Vale, esto lo vamos a ir explicando paso a paso ahora según vayamos resolviendo. En primer lugar, dice que tenemos un activo total. Vale, empezamos con el ejercicio A, el apartado A. Dice que tenemos un activo del 10%. Yo lo que voy a plantear es la fórmula para resolver esto, que sería la rentabilidad económica. La fórmula es igual a ¿qué? Al beneficio antes de intereses e impuestos partido del activo total, ¿vale? Pongo activo total, podría poner solo A, da igual, ¿vale? He puesto activo total porque en alguna parte del ejercicio lo llama activo total, ¿vale? Aquí arriba. Entonces yo lo llamo así, pero que sepáis que es activo total la suma del activo corriente y no corriente. Bueno, esto como dijimos en la última clase que tuvimos, lo multiplicamos por 100, porque nos va a salir un porcentaje. Vamos a interpretarlo siempre con porcentajes, ¿vale? Para que sea un poco más sencillo. Ya os digo que luego la interpretación lo vamos a hacer sobre un valor de 100 y no sobre 1. Bueno, ahora lo explicamos. Vale, ¿qué pasa? Yo tengo aquí todos los datos para calcular la rentabilidad económica y financiera. No necesito hacer ninguna operación. Simplemente coger los datos que me da el ejercicio y hacerlo. Y tengo que el beneficio antes de intereses e impuestos era 6 millones y que el activo total es de 10 millones. Es una simple división. ¿Cuánto sale? Pues sale un 60%. Esta sería la rentabilidad económica. Vale, ¿qué hacemos con la rentabilidad económica? Pues tenemos que interpretarla. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que esta empresa, de cada 100 euros invertidos en activo total, obtiene una rentabilidad económica de 60 euros. ¿Vale? Obtiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 60 euros. Repito, por cada 100 euros que se invierten en activo, la empresa obtiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 60 euros. ¿Vale? Eso sería la primera parte. Luego, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Pues hay que decirlo. Esta rentabilidad está muy por encima del valor, digamos, óptimo. ¿Vale? Que dijimos que era entre hasta un 7% consideramos que era bueno, un 12% era muy bueno, pues por encima es un valor muy bueno. En este caso, muy bueno. ¿Vale? Una rentabilidad económica muy alta. Ya sabemos cómo de productivo es el activo total. Ahora, nos pide que calculemos la rentabilidad financiera. ¿Qué pasa con la rentabilidad financiera? Que la fórmula de la rentabilidad financiera es el beneficio neto partido ¿de qué? Del patrimonio neto multiplicado por 100.
Patrimonio neto, fondos propios, llamadlo como queráis, pero al final nos referimos al patrimonio neto aquí. ¿Qué pasa? Que no tenemos el patrimonio neto, porque si nos fijamos en el ejercicio nos dice el de activo total, pero no nos dice el patrimonio neto. ¿Qué podemos concluir aquí para poder hacer esta operación? Bueno, tampoco tenemos el beneficio neto, lo tenemos que calcular. Pues son dos cosas que tenemos que ir calculando. Empezamos con el, pues como queramos. Por ejemplo, vamos a empezar por la parte de abajo, creo que es la más sencillita, porque nos dice que el activo total es de 10 millones. Si no nos dice nada sobre deuda, suponemos que no hay deuda. Sabemos que el activo es igual al patrimonio neto más pasivo. Si el ejercicio nos dice que no hay pasivo, tenemos que el activo tiene que ser igual al patrimonio neto. Es decir, si esto era 10, porque el activo total era 10, resulta que el patrimonio neto tiene que ser 10. ¿Vale? Ya tenemos la parte de abajo. Patrimonio neto es igual a 10. Para obtener el beneficio neto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que resolver. Me dice, sé la fórmula del BAI, que sería BAI, que sería igual, bueno, si lo pone de otra forma podría ser byte, ya dijimos que la T correspondería a tasas, pero en castellano sería BAI con dos i's, a veces para diferenciar lo ponen con una T al final de tasas, ¿vale? Para que no se parezca a lo que vamos a hacer ahora. ¿Hay algún interés de por medio? ¿Hay que pagar intereses de por medio ahora mismo en este apartado B, hasta lo que sabemos? Pues no hay intereses. Entonces, en este caso, esto sería igual a 6. Para calcular el BAI sería igual, calcular el BAI sería igual a BAI menos los intereses. Como no hay, sería 6 menos 0, que sería igual a 6. Vale. Esto es muy simple lo que estamos haciendo. Estamos utilizando fórmulas teóricas, porque en realidad las operaciones son muy sencillas. No hay que pagar intereses, por lo tanto, pues el BAI se corresponde con el BAI o BAI. Vale. Pasamos al siguiente, que sería el beneficio neto. Para calcular el beneficio neto, yo tengo que coger el BAI y restarle el BAI otra vez multiplicado por por la tasa de impuestos, vamos a llamarlo porcentaje de impuestos que me den. ¿Vale? ¿Esta operación cómo queda? Pues el BAI sería 6 menos 6 por... y vemos que el impuesto que pagaba la empresa era el 30%, ¿vale? Lo podéis hacer 30 partido de 100 o 0,3 directamente, perdón. 30 partido de 100 o 0,3. Yo sé que ya va a salir 30 partido de 100, 0,3, así que lo pongo directamente. Vale. Esto hago el cálculo, tengo mi calculadora científica fantástica y estupenda. Sería 6 por 0,3 igual 1,8. Entonces 6 menos 1,8. Lo he puesto aquí, 6 menos 0,1. Esto sería igual a 4,2. Ese sería el beneficio neto. ¿Vale? Todos estos resultados están en millones de euros. Ojo, cuando interpretemos al final, recordad que todos estos datos están en millones de euros. Entonces, si tuviéramos que poner aquí cantidades en algún punto, por ejemplo aquí nos preguntara cuál es el beneficio neto de la empresa, habría que decir estos son millones de euros al final. Unidades monetarias, millones de euros, os acordado de eso. Bueno, pues ya tenemos el beneficio neto que resulta que ha salido 4,2. Entonces, la operación es muy sencilla de hacer, pero
Perdón, aquí me falta el por 100. La operación es muy sencilla de hacer, como digo, pero por si no lo tenéis claro, partido de 6, sale el 70%. Es un ejemplo, nunca va a salir en un ejercicio digamos una rentabilidad tan alta. Vale, ¿qué ha pasado? Pues que aquí el 70% significa que de cada 100 euros invertidos en fondos propios o patrimonio neto, he obtenido 70 euros de beneficio neto, de rentabilidad financiera. Lo cual es un valor muy por encima del valor óptimo, que decimos que era por encima del 7%. Entonces, esto está muy por encima, es un ejemplo, ha salido así, pero porque he cogido los datos al azar. En los ejercicios de selectividad raro será que salgan porcentajes tan altos. Bueno, ha salido redondito. Ahora viene la C. ¿Qué dice? La rentabilidad financiera, pero suponiendo que se fija un valor de capital total de capital propio del 50% y el coste del capital ajeno del 10%. Vale, me paso al otro lado. La fórmula que tengo que emplear es la misma. Rentabilidad financiera. Suponiendo que aquí arriba tengo el beneficio neto y aquí abajo tengo el patrimonio neto. Y esto multiplicado por 100. ¿Qué pasa ahora? Que el patrimonio neto ya no es igual al activo total. Me ha dicho que es el 50%. Me ha puesto la operación muy sencilla porque si recordamos que activo es igual a patrimonio neto más pasivo y me dice que si esto vale 10, me dice que el 50% va a ser patrimonio neto y el 50% pasivo. ¿Sí? ¿Cómo pongo esto? Pues lo pongo en fracciones, o lo pongo 0,5 del activo más 0,5 del pasivo. Esto quiere decir que la mitad del activo, perdón, aquí es A también. La mitad del activo es patrimonio neto y la mitad del activo por el otro lado es pasivo. Así que me sale que 10 es igual a 5 correspondería al patrimonio neto y 5 correspondería al pasivo. ¿Vale? En el ejercicio anterior no teníamos ningún valor de pasivo, de deudas, así que pues ahora sí que lo tenemos. ¿Vale? Solamente por recordaros que cuando habla de capital propio se refiere a patrimonio neto y cuando se refiere a capital ajeno nos está hablando de pasivo, de deudas. ¿Vale? Coste del capital ajeno lo vamos a utilizar ahora. ¿Para qué? Bueno, ya tengo el patrimonio neto, que es 5. Me lo ha dado aquí directamente. Esto de aquí sería el patrimonio neto y esto de aquí sería el pasivo. ¿Por qué lo tengo que utilizar? Porque ahora, para calcular el beneficio neto, resulta que tengo que hacer operaciones. Vale, empezamos. Sabemos que el BAI de esta empresa, decíamos que era 6. Para calcular el BAI con una I nada más, tengo que restarle al BAI los intereses. ¿Qué sucede? Que ahora sí que tengo intereses. ¿Por qué? Porque me dice aquí que es el 10% del capital ajeno, es decir, el 10% del pasivo de las deudas. Sé que el pasivo son 5 euros. Pues lo tengo aquí. El pasivo me ha salido que son 5 millones de euros. Entonces tengo que calcular los intereses del 10% a esos 5 millones. Que serían 6 menos
5 por 1. 0,1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me da los intereses totales, ¿vale? Como en la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí me dice un porcentaje sobre el pasivo. Entonces, 0,1 corresponde a hacer la división, la fracción entre 10 partido de 100. Es el 10%. Los intereses, como digo, del pasivo. Este es el pasivo y este es el interés, el 10% de ese pasivo. ¿Vale? Se lo resto. Entonces saldría que esto es... Vale, si no fiáis de mí, 0,1 por 5 igual 0,5. ¿Vale? Esto sería igual a 6 menos 0,5, que sería igual a 5,5. Ya tengo el buy con una i nada más. Ahora, para calcular el beneficio neto, ¿qué tengo que hacer? Pues la fórmula del beneficio neto era el buy menos los impuestos. Perdón, buy otra vez. Buy otra vez por el porcentaje de impuestos. Vale, tengo el buy. Voy a hacer aquí abajo. Tengo el buy, que es 5,5. Y aquí lo multiplico por el porcentaje de expuestos, que sigue siendo, bueno, lo he puesto ahora así, sería 30 partido de 100, pero es exactamente lo mismo que si pusiera 0,3. Bueno, pues hago esta operación, a ver cuánto me sale. 0,3 por 5,5 igual a 1,65. Sería 5,5 menos 1,65. Guarda memoria. 5,5 menos 1,65 igual 3,85. 3,85, estos serían millones de euros. ¿Vale? 3,85 millones de euros. Esto lo pongo aquí arriba, 3,85 millones de euros, y ya puedo resolver esta situación. Esto lo divido entre 5 y me da 0,77, que multiplicado por 100 es un 77%. ¿Qué quiere decir este 77%? Lo mismo que antes, ¿vale? Que por cada 100 euros de patrimonio neto obtengo un beneficio neto, una rentabilidad financiera de 77 euros, ¿vale? Y esto está muy por encima del valor óptimo del 12, del 7, 12, pues bueno, en este caso sería el 7% para la rentabilidad financiera. Son casos ficticios, pero quiero que veáis una cosa. Aquí resulta que cuando meto deudas, la rentabilidad financiera, con respecto a la anterior, que era el 70%, ha aumentado. Antes era el 70% y ahora es el 77%. La rentabilidad económica no ha cambiado, no cambia, sigue siendo el 60%. Pero ahora tengo una rentabilidad financiera mucho mayor.